El día de hoy vamos a tocar el tema de la ascensión de Cristo cuando dejó este mundo ya con su cuerpo glorificado y ascendió a la diestra del Padre. Un tema importante, aunque no es muy conocido o predicado en la iglesia el día de hoy. Ahora, en realidad sabemos muy poco de este evento importante en la vida del Señor Jesús. Obviamente la ascensión de Cristo marcó una etapa importante en su existencia y por eso es importante en la cristología. Básicamente, la ascensión de Cristo marcó el fin de sus manifestaciones terrenales. Después de la muerte, el Señor resucitó al tercer día. Resucitó con un cuerpo diferente al que tenía antes, en el sentido de que era un cuerpo glorificado, parecido al nuestro que tendremos después de nuestra resurrección. Ahora, en ese cuerpo glorificado, el Señor podía aparecer y desaparecer, como los apóstoles notaron en esos primeros encuentros que tuvieron con el Señor. Una pregunta interesante es, cuando el Señor desaparecía de la presencia de los apóstoles, ¿a dónde iba? ¿A dónde estaba? Sabemos que el Señor, o a lo menos los relatos de los evangelios dan a entender que después de su resurrección, el Señor ya no se manifestó más a la gente en general. No predicó a los inconversos, no leemos que hizo milagros de sanidad a la gente en Galilea o Jerusalén. Las manifestaciones de el Cristo resucitado entre su resurrección y su ascenso a la diestra del Padre parecen estar limitados a los discípulos, a la iglesia. Pero queda la pregunta, el Señor no estaba viviendo con ellos como lo hacía antes de su muerte. Y la pregunta interesante es, cuando Cristo desaparecía de la presencia de los apóstoles, ¿a dónde iba? Bueno, uno podía postular que iba a otra parte de este planeta, pero la Biblia simplemente nunca lo afirma. Otra posibilidad, aunque un poco radical quizá, es que durante esos 40 días el Señor estaba entre el cielo y la tierra. Es decir, cuando no estaba manifestándose en la tierra, estaba presentándose delante del trono de Dios. Decimos eso porque hay pasajes en la Biblia que dan a entender que cuando Cristo murió, Él entró a la presencia de Dios presentando su sangre para hacer expiación por nuestros pecados. Es difícil pensar que el Señor postergó eso por 40 días y que recién se manifestó en el cielo llevando su sangre para expiar nuestros pecados cuando ascendió a la diestra del Padre. Nunca leemos que la ascensión de Cristo fue para fines salvíficos, para justificarnos. El autor de Hebreos dice que cuando Cristo murió, Él traspasó los cielos, entró al lugar santo con su sangre para hacer expiación por nuestros pecados. A mi modo de vista, eso ocurrió en el momento de su eh, resurrección. Quizá aún antes de resucitar físicamente, en espíritu, ya se presentó ante la presencia de Dios. No sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún momento dado, no poco después no mucho tiempo después de la muerte en la cruz, el Señor se presentó en el cielo con su sangre para hacer expiación por nuestros pecados. Por eso el velo se rasgó en dos, de arriba para abajo, cuando murió, indicando que el acceso a la presencia de Dios ya estaba hecha. No esperaba 40 días para su ascensión, para que seamos justificados. Bueno, ese es un tema quizá especulativo. Lo que vamos a estudiar en esta oportunidad
es el relato bíblico de la ascensión de Cristo y algunas implicancias teológicas de esa ascensión. Si vamos a Lucas, el capítulo 24, tenemos un relato detallado, con ciertos detalles a lo menos, de la ascensión de Cristo, de los versículos 50 al 53. Dice lo siguiente, Lucas, hablando de Cristo, dice, y lo sacó fuera, da a entender, fuera de Jerusalén hasta Betania, que quedaba muy cerca de la ciudad. Y alzando sus ojos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aquí entonces Lucas nos ofrece varios detalles interesantes. En primer lugar, ¿dónde se dio la ascensión de Cristo? Fue en las afueras de Jerusalén, rumbo a Betania. Si miramos un mapa de Jerusalén, vamos a ver que entre Jerusalén y Betania está el Monte de los Olivos. Por eso muchos piensan que el Señor ascendió a la diestra del Padre desde el Monte de los Olivos. ¿Cómo ocurrió la ascensión? Lucas dice que fue en dos partes. En primer lugar, se separó de ellos. Y en segundo lugar, fue llevado arriba. Ahora, la reacción de los apóstoles es interesante. Leemos en versículo 52 que adoraron. Eso me parece muy significativo porque en los días anteriores hemos visto a los discípulos reclamar, quejarse, preocupados por el anuncio de que Cristo se iba. Pero cuando llegó el momento para irse, los discípulos adoraron al Señor. Ya quedaba claro, ¿no es cierto?, que Cristo no era simplemente un ser humano. Tenía semejanza de hombre, pero era más que hombre. Era Dios encarnado. Y la ascensión confirmó eso a los apóstoles. El resultado fue que volvieron a Jerusalén con gran gozo. Otro detalle interesante. Y permanecieron en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esa es la enseñanza bíblica en el Evangelio de Lucas. Si vamos a Marcos para ver qué dice Marcos acerca de la ascensión de Cristo, leemos en versículos 19 y 20 del capítulo 16. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Así que ahí tenemos los detalles que Marcos nos ofrece. Ahora, el problema con este pasaje es que cuando analizamos el texto en griego, vamos a notar que varios manuscritos antiguos no tienen estos versículos en su versión de Marcos. Y muchos hoy en día son de la opinión que estos versículos han sido añadidos, digamos, para completar el relato de Marcos, quizá tomando detalles de Lucas o de Hechos. La verdad es que en Mateo no tenemos una referencia a la ascensión de Cristo, simplemente él afirma toda autoridad me es dada y termina dando la gran comisión. Mateo no menciona explícitamente la ascensión de Cristo. Juan tampoco lo hace. Es interesante si miramos los últimos dos capítulos de Juan, vamos a encontrar que tanto en capítulo 20, versículos 30 y 31, como en capítulo 21, versículos 24 y 25, Juan termina su evangelio hablando del propósito de redactar este evangelio.
era para que conozcan a Cristo, para que tengan vida eterna. Y es interesante que Juan no menciona explícitamente la ascensión de Cristo. Por eso Juan concluye el Evangelio con el Señor ministrando en la tierra, no yendo al cielo. Quizás si nos preguntamos por qué Juan lo hace así, podría ser por la lucha que él tenía en su tiempo contra el docetismo. El docetismo que afirmaba que Jesús era simplemente un fantasma. Quizá Juan pensó, si termino con el relato de la ascensión, eso podría ser pretexto para los docetistas a afirmar, ya ves, aún Juan reconoce que Cristo fue un fantasma. Simplemente un día desapareció para siempre al cielo. Pero cuando leemos con cuidado el fin del Evangelio de Juan, como todo su Evangelio, vamos a notar que hay muchas referencias indirectas, implícitas, a esta afirmación de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Por ejemplo, miren en Juan 21, los versículos 22 y 23. Noten estas últimas palabras que Juan menciona en los labios de Cristo antes de terminar su evangelio. Versículo 22, que dice el Señor: si quiero que Él quede hasta que yo venga. Quiero que noten esas palabras, hasta que yo venga. ¿Qué implican esas palabras? Hasta que yo venga. Bueno, implican que se va a ir, ¿no es cierto? Se va a ir y más adelante va a volver. De igual modo, versículo 23. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, quede tú, quede ti, perdón. Así que Juan en su evangelio es muy sutil por asuntos teológicos. No describe la ascensión de Cristo, pero lo da por sentado en estas frases que tenemos al fin del capítulo 21. La verdad es que desde el comienzo del Evangelio, a lo largo del Evangelio, el retorno del Hijo al Padre es fundamental en la teología de Juan. El retorno del Hijo al Padre. Lo que Juan indica desde el comienzo es que el Señor Jesús, aunque era plenamente hombre, no era realmente de este mundo. Miren capítulo 1, versículos 9. ¿Qué dice Juan? Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, en esa frase, venía a este mundo, Juan está indicando, Jesús no era de este mundo. Había algo en Jesús que no era de este mundo. Versículo 10. En el mundo estaba por un tiempo. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Otra vez el verbo vino. No simplemente que nació y vivió entre ellos. No, vino. ¿De dónde? De fuera de este planeta. Miren versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Noten el tiempo presente, que está en el seno del Padre. No dice estaba. Por supuesto que estaba desde la eternidad. Pero cuando Juan escribe, Juan dice, Él está en el seno del Padre. Es decir, vino de afuera a este mundo y luego de morir salió del mundo y volvió otra vez al Padre. Esta es la forma que Juan presenta la ascensión de Cristo. Bueno, hay otros versículos ahí que ustedes pueden leer
para notar este énfasis en el Evangelio de Juan, que Jesús no pertenecía a este mundo. Por lo tanto, Juan da a entender reiteradas veces que la presencia de Cristo en la tierra era provisional. Estaba en la tierra porque había venido del mundo y su morada natural era del cielo, no de esta tierra. Mire, Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, tiempo presente. ¿Captan lo que este versículo significa, lo que Juan está diciendo o dando a entender? Primero dice, nadie subió al cielo, sino una sola persona, el que vino del cielo. ¿Quién es esa persona? El Hijo del Hombre. Y luego, ¿qué dice Juan? Que está en el cielo. Ahora, usemos nuestro razonamiento. Si él era del cielo y vino del cielo y ahora está en el cielo, es porque en un momento dado volvió al cielo. Esa es la forma que Juan presenta la ascensión de Cristo, no con una afirmación explícita al fin del Evangelio, como lo hace Lucas, sino en esta forma mucho más sutil a lo largo del Evangelio. Juan sobreentiende y toma por concebido que el Señor Jesús había ascendido a la diestra del Padre. Otras cosas que indican esto es que durante el Evangelio, Juan da a entender que nadie sabía a ciencia cierta de dónde era. Había especulaciones. ¿Es de Nazaret? ¿Es de Belén? ¿Es de otro lugar? Nadie sabía. Y el Señor hablaba frecuentemente de irse, no solo en el aposento alto, no solo antes de morir, sino mucho antes. Miren, en Juan capítulo 7, versículo 33 al versículo 36. Miren, durante su ministerio, digamos, a la mitad de su ministerio, ¿qué dice el Señor Jesús? Juan 7, versículo 33. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Ahí está la enseñanza de Juan de la ascensión. Iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y claro, la gente no entendía de qué estaba hablando Cristo. La gente pensaba que él era simplemente un ser humano. Y por lo tanto, cuando hablaba de irse, ellos pensaban, va a ir a otra parte de la tierra. Pero Cristo estaba hablando de ir a ese lugar de donde vino a la tierra, es decir, a la diestra del Padre. Miren también versículo 39, Juan 7, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Glorificado no solo en la resurrección, sino glorificado en la ascensión a la diestra del Padre. Esa glorificación a la diestra del Padre se dio después de la ascensión. Por eso el Espíritu Santo no vino hasta 10 días después de la ascensión. En estas maneras, les invito a volver a leer el Evangelio de Juan y van a encontrar que en realidad, aunque Juan no menciona la ascensión al fin del Evangelio, en realidad es el Evangelio que más enseña esta doctrina de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Hay muchos pasajes ahí que ustedes pueden tomar su tiempo para leer y meditar. Pasemos al libro de los Hechos. Lucas inicia este segundo relato
del ministerio de Cristo. Primero, el Evangelio, el ministerio directo personal de Cristo en la tierra. El segundo relato, los hechos, el ministerio que Cristo continuó haciendo a través de los apóstoles en quien el Espíritu de Cristo había sido derramado. Ahora, Lucas empieza este segundo relato como terminó el primer relato, con la ascensión de Cristo. Lucas, Hechos 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, noten, aquí leemos esta frase que entre tanto que él se iba. ¿Qué significan esas palabras? Los apóstoles estaban mirando al cielo entre tanto que él se iba. Indica que la ascensión de Cristo no ocurrió con él simplemente desapareciendo. Él había desaparecido muchas veces durante esos 40 días. La ascensión de Cristo no fue su desaparición. La ascensión de Cristo fue ir al cielo. Y por eso leemos que fue un proceso que llevó tiempo, varios minutos quizás. Y los apóstoles quedaron mirando al cielo entre tanto el Señor se iba. Y al final, en la distancia, vieron que una nube lo recibió. Y el momento que la nube lo recibió, se ocultó de sus ojos. Ahora, noten el comentario de Lucas mismo en Hechos 1, versículo 2. ¿Qué leemos en versículo 2 del capítulo 1? Hasta el día en que fue recibido arriba. Así que esto marca la ascensión de Cristo, explica la ascensión. Él fue recibido arriba. No volvió antes al cielo porque no era la voluntad del Padre que ascendiera. Aún el Señor resucitado y glorificado seguía cumpliendo la voluntad del Padre. El Padre quiso que él quedara 40 días en la tierra enseñando a los apóstoles. Y cuando llegó el momento de ascender al cielo, él fue recibido por el Padre arriba. Qué impresionante cómo el Señor hizo todas las cosas exactamente como el Padre le había pedido que él hiciera. Notemos ahora el comentario de Pedro en Hechos 1, versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros. Así que Pedro comenta, ¿no es cierto? Un día él fue recibido arriba en el cielo. Ahora, luego de mirar a los evangelios y el relato de los hechos, podemos mirar ahora más específicamente a la enseñanza de Pedro y de Pablo al respecto. Vamos a Hechos 2, versículos 33 al 36. ¿Qué dice Pedro acerca de la ascensión de Cristo? ¿Cómo lo explica? Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Y ahora viene una cita del Antiguo Testamento. Porque David no subió a los cielos. Aquí citando el Salmo. Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, a través de la ascensión, lo ha hecho Señor y Cristo. Esto es muy importante. La ascensión fue el Señor dejando la tierra por última vez para tomar su posición permanentemente a la diestra del Padre en su trono. A partir de ese momento, Él ahora dispensa el Espíritu Santo y Él viene a ser Señor y Cristo a la diestra del Padre. Ahora vamos al libro de los Hechos de Efesios para ver cómo el apóstol Pablo explica la ascensión de Cristo. Miremos en Efesios 4, versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que otra vez el apóstol Pablo, al igual que Juan, tiene esta doctrina de el descenso de Cristo del cielo a la tierra y el ascenso de Cristo de la tierra al cielo. Así que cuando dice versículo 9, ¿qué es esto? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. No está hablando, como lamentablemente algunos lo han interpretado, no está hablando de bajar al infierno o bajar al Seol. Pablo está hablando de bajar al nivel más bajo de estrata social. Hijo de una pareja muy pobre en Nazaret. Hijo de un carpintero que vivió con mucha pobreza, que vino para ser siervo. De eso está hablando Pablo aquí. Había descendido primero a esos niveles socioeconómicos más bajos de la tierra. Y él, habiendo hecho eso, es el que subió ahora a las más altas esferas de la creación para que esté por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Así que tremenda enseñanza del apóstol Pablo. Si vamos a Colosenses, el capítulo 3, miren cómo el apóstol Pablo aplica esta enseñanza a los creyentes, diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahí está la ascensión de Cristo. Él ha subido al cielo y se ha sentado a la diestra de Dios. O Romanos 8, el versículo 34. ¿Qué tiene que ver aquí con la ascensión de Cristo? Lo que Pablo escribe en Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Ahí está la ascensión. Después de morir y resucitar, ascendió a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, otro texto muy interesante es 1 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Este versículo, hermanos, es interesante porque la forma que Pablo escribe parece un credo de la iglesia primitiva. Es decir, una forma de palabras que los creyentes repetían para indicar la base fundamental de su fe.
Escuchemos 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí están estas declaraciones de fe. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Así que el apóstol Pablo da a entender aquí, escribiendo a Timoteo, que ya era parte de la doctrina fundamental de la iglesia, la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Ahora, cuando vamos a la carta a los Hebreos, es muy interesante cómo el autor de los Hebreos presenta la ascensión de Cristo. Miren, en primer lugar, en capítulo 1, Hebreos 1, versículos 3 y 4, hablando de quién es el Hijo de Dios. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su muerte en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está el resultado de la ascensión. Ascendió y se sentó a la diestra de la majestad, Dios el Padre, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que en la ascensión de Cristo al cielo, Él no tanto en su naturaleza divina, pero sí en su naturaleza humana. Él recibió un nombre más excelente que los ángeles. Recordemos que en Salmo 8, el salmista reconoce que cuando Dios creó a la raza humana, nos creó un poco menos que los ángeles. Esa es la condición humana en este mundo. Pero Jesús, un ser humano con la misma naturaleza nuestra, menos el pecado, cuando ascendió a la diestra del Padre, en ese momento recibió un nombre más excelente que los ángeles. Así que en Cristo exaltado tenemos un ser humano que ya no es menor que los ángeles. Ahora es mayor que los ángeles. Y obviamente, si estamos en Cristo por la salvación, nosotros compartimos con esa exaltación de Cristo, y el creyente ahora tiene un nombre mayor que los ángeles. Por eso el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios que un día los creyentes vamos a juzgar a los ángeles. Obviamente nadie puede juzgar a una criatura de menor rango que nosotros, pero vamos a juzgar a los ángeles, porque en Cristo nosotros también estamos reinando a la diestra del Padre. Por eso Pablo dice, si ustedes como creyentes han resucitado con Cristo, pongan su mente en las cosas de arriba, donde Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, porque esa es su posición espiritual. Dejen de pensar en forma terrenal. Empiecen a pensar en forma celestial, porque ustedes ya están reinando con Cristo. Son reyes, son sacerdotes con Cristo. Y esa debe ser nuestra perspectiva. Miremos a Hebreos 4, versículo 14. ¿Qué dice el autor de Hebreos 4:14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Noten ahí, Él traspasó los cielos. Obviamente, eso pasó en la ascensión. Pero si avanzamos al capítulo 8, vamos a ver que la cosa es un poco más complicada que eso. Porque en capítulo 8, los primeros 2 versículos leemos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Así que aquí claramente dice que el Señor llegó al cielo para representarnos delante de Dios. Pero si avanzamos al capítulo 10 de Hebreos, miren lo que leemos en versículo 12, por ejemplo. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y más adelante él dice, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Ahora pregunto, ¿a partir de qué momento los apóstoles tenían libertad para entrar al lugar santísimo? ¿No sería a partir del momento que el velo fue rasgado en dos? ¿Y en qué momento se rasgó el velo en dos? Cuando Cristo murió. ¿Qué significa eso? Que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, no desde el momento que Cristo asciende a la diestra del Padre, 40 días después de la resurrección. No. La sangre de Cristo nos limpia del pecado desde el momento que Cristo murió. En alguna manera, simbólica o literal, al morir, Él llevó su sangre a la presencia de Dios. Porque, vamos a ver en un momento, en Apocalipsis 12 tenemos ese detalle. Pero antes de avanzar Apocalipsis, terminemos mirando Hebreos 2, el versículo 9, donde leemos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ahora como hombre, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos aquellos creyentes en Cristo Jesús. Así que vamos ahora al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 1 y el versículo 7. Aquí, recordando que el autor de Apocalipsis es Juan, el autor del cuarto evangelio, ya hemos notado la manera que Juan presenta la ascensión de Cristo como el retorno al Padre. Miren lo que leemos en capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Ahora, si viene, es porque se ha ido, ¿no es cierto? Y va a venir con las nubes, y todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así que cuando Juan en la segunda parte del capítulo 1 de Apocalipsis tiene esta visión de Cristo, habiendo dicho en versículo 7 que un día Cristo va a venir del cielo, claramente la visión en Apocalipsis 1 no es del Cristo terrenal. No hay que pensar que Juan está viendo a Cristo como los apóstoles lo vieron durante esos 40 días entre la resurrección y la ascensión. No, ahora Juan está viendo una visión de Cristo después de la ascensión. Por lo tanto, Juan no está viendo el cuerpo terrenal de Cristo glorificado. Juan está viendo el Cristo celestial. Por eso la visión
reviste de mucho simbolismo, como lo pueden notar si ustedes leen esa visión en capítulo 1. Pero miren también, muy interesante lo que leemos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Miren capítulo 5. Aquí, hermanos, Juan ha escuchado una voz decir, ¿quién es digno de abrir el libro que está en las manos de Dios el Padre? Y Juan sabe que la persona que es digna es el Señor Jesús. Pero después del anuncio, ¿quién es digno? Leemos que no se encontró nadie en el cielo digno de abrir el libro. Y Juan dice que él lloró mucho. ¿Y por qué lloró mucho? Porque Juan esperaba ver a Cristo en el cielo y se siente eh, muy afectado por la falta de Cristo en el cielo, hasta que leemos versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, como diciendo, aquí está, lo acabamos de ver. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo venció Cristo? En la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Ese fue el momento que Cristo venció a Satanás. Y luego Juan da testimonio, versículo 6, miró con cuidado y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. El texto dice un corderito, pero noten las siguientes 2 palabras en la Reina Valera. Un cordero como inmolado. Esas palabras significan recién inmolado, no solo con las huellas de la cruz, sino huellas sangrientas, porque recién ha sido inmolado y ya está en el cielo. Obviamente, 40 días después, cuando asciende al cielo, las huellas de la cruz en el cuerpo de Cristo se han cicatrizado, ¿no es cierto? Ya no tienen sangre. No podemos decir que es un cordero recién inmolado, 40 días después. Juan aquí está viendo el momento que Cristo se presenta en el cielo con su sangre, un cordero recién inmolado. Por eso digo, estos textos dan a entender que el Señor no esperó 40 días para ascender al cielo y presentar su sangre para nuestra justificación. No, fue en el momento, en todo el proceso de la muerte y resurrección. La Biblia no lo describe en detalle porque seguramente no lo podíamos entender. Pero hay estas indicaciones de que no fue después de la ascensión de Cristo, sino mucho antes que Cristo ya apareció ante el Padre con su sangre para expiar nuestros pecados. Y en capítulo 12 de Apocalipsis tenemos una lectura complementaria donde Satanás estaba en el cielo acusando a los creyentes que estaban ya en el cielo, serían los creyentes del Antiguo Testamento, y Satanás acusándolos porque cómo estaba en el cielo antes de la muerte de Cristo, porque la sangre de animales no puede expiar el pecado. Y Satanás estaba acusando y acusando y acusando, hasta que algo pasó que silenció a Satanás. Y ese algo, leemos en versículo 5, fue la ascensión, fue Cristo arrebatado para Dios y para su trono. Pero leemos en versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder
el reino de nuestro Dios, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y nota en versículo 11, ellos lo han vencido no por la ascensión de Cristo, lo han vencido por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y por eso Satanás fue echado del cielo. Bueno, les dejo para que lo consideren. Pero a mi parecer, lo que la Biblia da a entender es que en el momento de la muerte de Cristo en la cruz, quizá aún antes de su resurrección, Él se presentó ante el Padre con su sangre. La ascensión de Cristo, 40 días después, no fue para fines redentores, fue simplemente para marcar el final de su ministerio terrenal con los apóstoles y el comienzo permanente de su ministerio celestial. Pero creo que la tarea redentora de ascender al cielo con su sangre para expiar nuestros pecados lo hizo en el momento de la muerte en la cruz del Calvario, por lo menos mucho antes del retorno al cielo en la ascensión. Pero les dejo para que puedan meditar sobre ese asunto. Solo voy a terminar con el significado teológico, aunque lo vamos a ampliar en la siguiente clase. Cristo es un ser celestial. Lo era antes de la encarnación, como Dios. Lo es ahora después de la ascensión, como hombre, Dios hombre. Es un ser celestial. Y tenemos que mantener un equilibrio entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Pero su origen indudablemente es celestial. Y Cristo ahora está en el cielo. Luego de este vaciamiento, que es lo que Pablo dice en Filipenses 2, el versículo 7, luego de su vaciamiento, su humillación, Pablo enfatiza, fue exaltado a la diestra de Dios con poder y gloria, como todos esos versículos testifican, y lo vamos a notar en más detalle en la siguiente clase. Pero quiero terminar notando estos puntos importantes, hermanos. Por estar en el cielo, Cristo ya no está en la tierra. Quiero que eso quede bien claro, hermanos, porque algunos creyentes están un poco confundidos aquí. Cristo está en el cielo. Después de la resurrección, es cierto, Él apareció algunas veces en la tierra hablando a los apóstoles, hasta que fue recibido arriba. Por lo tanto, Cristo ya no se manifiesta en la tierra. Podían debatir de cómo se manifestó a Pablo camino a Damasco, pero me parece que es una visión más que realmente ver. Pablo no vio a Cristo, creo, como los apóstoles vieron a Cristo antes de la ascensión. La ascensión marcó un antes y un después. Antes estaba todavía en la tierra y se manifestaba en la tierra. Después está en el cielo y ya no se manifiesta en la tierra. Por eso decir, el Señor está aquí con nosotros ahora, estamos reunidos en la presencia de Cristo, tengamos cuidado con esas afirmaciones o afirmar, Cristo ahora está en mi corazón. Hermanos, Cristo está en el cielo, no está en la tierra, no está en nuestros corazones. El Señor está con nosotros por sus representantes oficiales, pero Él no está físicamente presente en la tierra. Recordemos que la encarnación es permanente. Él tiene todavía su cuerpo físico. Ese cuerpo físico está localizado en el cielo a la diestra del Padre. En la tierra,
están sus representantes oficiales. En primer lugar, el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. Lo que mora en nosotros no es Cristo, sino el Espíritu de Cristo. Cuando nos reunimos en la iglesia, nos reunimos en la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Cristo está presente por su representante oficial, que es el Espíritu Santo. Los apóstoles también son representantes oficiales del Señor Jesús aquí en la tierra. Podemos mirar quizás Juan capítulo 15, el versículo 27. ¿Qué leemos aquí? Juan 15, el versículo 27. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que los apóstoles salen a dar testimonio juntamente con el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo y de los apóstoles, Cristo predica. Por eso leemos en Efesios el capítulo 1 y el versículo 17 acerca del cuerpo de Cristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Perdón, es el capítulo 2, no capítulo 1, Efesios 2, versículo 17. Pablo dice, y vino y anunció las buenas noticias de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Ahora, si miramos el versículo 16, Efesios 2, 16, veremos que Pablo está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Mediante la cruz, reconciliar con Dios el Padre a ambos en un solo cuerpo. Jesús matando en ella las enemistades. Y Pablo dice, Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz. Bueno, el Señor Jesús nunca caminó literalmente por las calles de Éfeso. Fue el apóstol Pablo que lo hizo. Pero Pablo fue el embajador de Cristo, como si Cristo mismo estuviera rogando con los efesios, reconcílense con Dios. La iglesia también somos representantes de Cristo aquí en la tierra. El Señor sabe lo que pasa en la tierra, no por su presencia física, sino por su presencia espiritual. En las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, Jesús dice, yo conozco tus obras. El Señor sabía lo que estaba pasando en la iglesia, en las 7 iglesias de Asia, pero no porque Cristo bajaba del cielo para estar en los cultos, no. Es el Espíritu de Cristo que está en la tierra. Y Él informa al Señor Jesús de lo que pasa en la tierra. Cuán importante, hermanos, es entender bien esta doctrina y las implicancias de la ascensión de Cristo. Ahora Él nos representa como sumo sacerdote delante del Padre. Él reina en el cielo sobre toda autoridad. Esto lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Y por eso sabemos que un día Cristo volverá del cielo, como los ángeles anunciaron el día de la ascensión de Cristo. Para concluir, hermanos, hay dos extremos que debemos evitar. Por un lado, el extremo del materialismo, el concepto de la existencia básicamente materialista, que enfatiza la realidad material y minimiza las realidades espirituales. Lamentablemente, en el siglo XIX, esto pasó con los teólogos liberales. Empezaron a rechazar este concepto de un mundo de abajo, que es el material, y el mundo de arriba, que es espiritual. Decían, no, el mundo espiritual no existe, todo es material. Ahora, con esa cosmovisión, entonces Cristo no resucitó y menos está a la diestra del Padre, porque esas personas niegan el mundo espiritual. Hoy en día
los herederos de los teólogos liberales del siglo XIX son los cristianos progresistas. Y cuando tú escuchas a un cristiano progresista, vas a notar que cuestionan la resurrección de Cristo, niegan esta idea de que Cristo está en el cielo y enfatizan el mundo material ahora, excluyendo la realidad espiritual. Ese es un extremo que hay que evitar. Pero también, hermanos, debemos evitar el otro extremo, que podemos llamar el platonismo. El platonismo enfatiza la realidad espiritual y minimiza las realidades materiales. Por eso van a encontrar muchos creyentes decir, hay que salvar almas. No, hermanos, no hay que salvar almas, hay que salvar personas. El alma es una parte de la persona, pero Dios quiere salvar a toda la persona, no simplemente a las almas. Es más, aunque después de morir nuestros espíritus van al cielo, escuchen bien, solo van al cielo hasta la resurrección del cuerpo. Porque después de la resurrección del cuerpo, no vamos a estar en el cielo. Hermanos, no vamos a pasar la eternidad en el cielo. Ese es el platonismo. Vamos a pasar la eternidad en este mundo. Claro, nuevos cielos y nuevas tierras. Y tendremos cuerpos glorificados. Pero hermanos, la Biblia termina no con creyentes en el cielo, la Biblia termina con creyentes en la tierra. Pero ¿cuántos evangélicos se olvidan de eso y terminan promoviendo una suerte de platonismo cristiano, donde todo es espiritual y lo material se rechaza? Ambas cosas están mal. Tenemos que mantener una atención bíblica y enfatizar ambas realidades, lo material y lo espiritual. Ambos son realidades creadas por Dios. Hermanos, ahí terminamos entonces este tema de la ascensión de Cristo. Espero que en algo les haya ayudado. Seguramente van a querer meditar y seguir pensando sobre este tema. Que Dios les bendiga.